Shabbat Shalom. Y tengo justamente un encuentro muy grande entre algo que pasó hoy y lo que tiene que ver mismo con la Biblia. Y es muy curioso, ya que siempre estamos hablando de Israel y siempre estamos hablando de cuestiones de Israel, pero algunas vienen del pasado y otras del presente. ¿A qué me refiero? Ya les cuento. Soy Alfredo Levín, el canal ya sabéis, Alfredo Levín Israel, y hay un tema muy particular. Shabbat, ya sabes, la Biblia, pasajes de la Biblia, y que justamente están hablando del final del libro de Deuteronomio, lo cual significa que están hablando ya de la época de Moisés y que se está despidiendo y que bendice a las tribus, y después ya sabéis que habrá guerra, morirá con edad de 120 años, será enterrado más o menos por aquí. Ya ven, todo esto es el Mar Muerto. Y del lado del Mar Muerto, del lado de aquí, es que mira para este puntito que le he marcado, que es Jericó. Acá arriba, esto es abajo es Jerusalén, acá arriba este puntito de ahí es Jericó, y estará mirando para la victoria, o para lo que luego será la victoria del pueblo judío cuando entre con Josué en la tierra prometida. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Justamente hoy, por otra razón. Y es que lamentablemente, en la mañana de hoy, en Israel, horario de Israel, exactamente aquí, donde termina el Mar Muerto, ya veis que hay un pasaje de comunicación desde todo esto que es Jordania. ¿Le ven? La línea violeta está marcando el límite, y justo aquí es donde dos terroristas palestinos o pro-palestinos empezaron a hacer un atentado terrorista. Fue detenido a 3 metros de la frontera, hubo 2 heridos. El ejército israelí respondió muy rápidamente y pudieron detenerlos y pudieron matarlos. Fíjate, tal era el fanatismo de uno de ellos, que el hijo de él, ya se sabe quiénes son y demás, ¿no? No pertenecían al ejército. Al principio se pensó, a lo mejor tienen que ver con el ejército de Jordania, vaya y pase, que sea un dolor de cabeza. Pero no. Pero mira qué interesante, muy pro-palestinos, y ahora voy a entrar un poquito más en el detalle, y es a su propio hijo le puso el nombre de Ijía. ¿A nombre de quién? De Sinuar. Este que fue asesinado en el día de ayer por el ejército israelí. Así que me trae en la cabeza Jordania. Y digo, ¿qué será de Jordania? Y me pongo a pensar, caramba, Jordania tiene que ver con el pueblo, la fiesta de Sukkot, porque el pueblo caminó justamente por el desierto 40 años, recuerdan el pasaje, y vivió en tiendas. ¿Y por qué se recuerda Sukkot? Porque vivía en tiendas justamente, y recordando y comiendo el maná y todo esto. Lo comento porque estuvo el pueblo judío desde aquí abajo, tierra de Moab, aquí arriba, aquí abajo la tierra de Edom y Dumea, y los amonitas y los moabitas. El que no recuerda, pues se vaya a la Biblia y se va a encontrar con todos estos pasajes, justamente. ¿A qué me estoy refiriendo? Que estamos hablando ni más ni menos que de Jordania. Jordania, que voy a saltar los tiempos, y recuerden que Jordania es muy antiguo. Algunos habrán escuchado o oído hablar de la famosa ciudad de Petra, que está marcada un poquito más abajo de lo que me alcanza en el mapa. Y el camino de los nabateos, arqueología que tienen, fantástica. La ciudad de Jerash es maravillosa, una de las ciudades de la Decápolis. En Rabat Amón, que es Amán, justamente tienen un teatro
que daba para 6.000 personas, fue reconstruido y es también maravilloso para ver. Y la ciudad de Amán tiene la tercera parte de la población de Jordania vive en la capital, vive en Amán. ¿A qué quiero referirme? Que justamente ellos fueron mandato británico, igual que nosotros. En 1920 se declara a los británicos que se tienen que hacer cargo y tener un mandato británico allá. Los movimientos, la vida y demás generan que se genere la independencia de ellos y que se llame Transjordania, justamente en 1946. Fíjate qué interesante, porque pasa un año más y en 1947, justamente con toda la revuelta que había después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos que querían volver para la Tierra Prometida, y en la respuesta de volver para la Tierra Prometida se encuentran que los británicos marcaban un libro de leyes, prohibida la incursión, se hace una lucha contra el británico y en esta revuelta los británicos deciden llamar a las Naciones Unidas, las cuales vienen, analizan la situación y dicen tendrá que haber 2 estados. Un estado tiene que haber nuevo para el pueblo judío. Eso se llamaba Palestine. Y, lógicamente, en el momento que 33 países votaron a favor del Estado para el pueblo judío que exista, con 13 países en contra, 10 países que se abstuvieron, uno que no se presenta, se declara que va a haber un Estado del pueblo judío. Y empieza una guerra, empieza una revuelta, los árabes musulmanes empiezan a hacer una enorme lucha contra los judíos. Y en esta lucha, bueno, los británicos dicen, esto se está poniendo muy feo. Yo, para el 14 de mayo de 1948, me voy. Mátense, hagan lo que quieran. Y bueno, el 14 de mayo de 1948 no queda nadie. David Ben-Gurión no puede ni llegar a Jerusalén y en Tel Aviv, junto con otros, declara que hay un Estado del pueblo judío llamado Estado de Israel. La guerra sigue hasta 1949 y luego queda dividido el Estado de Israel. Queda armado no como la Palestina antigua, sino que queda justamente lo que estamos viendo, que es Israel, y esta región aquí de lado es un tema aparte, que nosotros hoy llamamos la Franja de Gaza, y miren lo que tenemos aquí. Esto es Cisjordania. Si lo otro se llamaba Transjordania, ahora se llama esto Cisjordania. La pregunta, ¿estos de Cisjordania son jordanos? Y la respuesta es, si es Cisjordania, son jordanos. Pero antes estos eran palestinos. Si antes eran palestinos y ahora son cisjordanos, es porque cambió el gobierno. Ya no es mandato británico, o sea que no tienen ciudadanía británica. Tendrían ciudadanía palestina de los británicos. ¿Y ahora cómo se llama esto? Cisjordania. Entonces tendrán ciudadanía jordana. Atención a esto, porque continúa la historia hasta que en 1967 vendrá la Guerra de los 6 días. Pero mientras tanto, hablemos de 2 elementos que son fundamentales. En Jordania hay una monarquía, el rey Abdullah I. Y, lógicamente, esta monarquía se mantiene. Una vez que se mantiene, sigue esta monarquía y unos cuantos años después, para los años 50, si ya no mal recuerdo, creo que era 1951 o 1954, es que viene el rey Abdullah, el gran Abdallah, ¿no? El gran rey, viene a visitar el Aqsa. El Aqsa es el Domo de la Roca, ¿se acuerdan? El área del templo. Y es asesinado, abro comillas, por un palestino. Años después de la guerra que le llamamos la Guerra de los 6 días de 1967, entendamos que como consecuencia Israel toma toda esta región. La pregunta es, ¿qué pasa con la gente que vive en esta región? Uy, se me movió todo. En esta región viven cisjordanos. Viven también algunos que no querían ir para la región esta de refugiados que se llama la Franja de Gaza y también están aquí. Con la tanta mala suerte que este Cisjordania ahora pasa a ser de Israel. Si pasa a ser de Israel, ¿ahora qué son? Pues israelíes, no. Algunos sí. Muchos, la gran mayoría, no son israelíes, tienen su derecho de residencia israelí, pero no son israelíes. Y la pregunta, entonces, ¿son jordanos? ¿Son palestinos?
Muchos se fueron para acá. No demasiados, pero muchos se fueron para acá. Muchos de Siria también fueron para acá. Quiere decir, hay muchos campos de refugiados, abro comillas para explicar en general, que son palestinos. Si hoy vamos a lo concreto, la mayoría de Jordania, en algún origen, son medio palestinos. Lógicamente, con un gobierno, con una base y con una fuerza muy categórica del mandato de esta autoridad, que es el rey, que ya luego será el rey Hussein. El rey Hussein, recuerden que murió en 1999. Y si hacen la cuenta, pues te mueves 48 años atrás y ahí me dio 1951, que fue cuando mataron al primer rey. Consecuencia de la historia, cuando estaba el rey Hussein, el gran rey Hussein, hubo un problema, porque pocos años después había una gran revuelta de la OLP, ¿se acuerdan? La Organización de Liberación de Palestina. La Organización de Liberación de Palestina genera todo un movimiento porque quieren luchar para recuperar la tierra, que sería todo Israel. En esta guerra quieren incorporar a todos los que están de este lado también. Pero justamente hasta Israel incluso colaboró de alguna manera, no muy concreta, pero sí ha colaborado, por la gran revuelta que hubo en el año de 1970. En el año de 1970 es muy famoso la gran revuelta, esta que después se hizo conocer como Septiembre Negro y demás, pero que llevó a eliminar esto que ellos querían hacer, que era la destrucción del gobierno del rey Hussein. Así que se eliminó esto. Por otro lado, luego ya veremos cómo aparecerá el Hamas y aparecerán otras instituciones, y tenemos lógicamente a Yasser Arafat como líder de todo ese movimiento. Pero recuerden que independiente del líder de todo ese movimiento, estamos hablando de un Jordania que supo mantener un equilibrio. Conozco, porque he visitado allí, incluso con algunos grupos hemos viajado por allí, y es muy agradable, lógicamente, para quien le gusta historia, arqueología de la época de los romanos maravillosa, el Petra, que pasó a ser una de las 7 maravillas del mundo. Esto es indudablemente algo fantástico. Pero estar pensando que puede generarse una actividad donde este movimiento por la muerte de Yihya Sinwar lleve a este es un shahid, un mártir de Dios por la causa y demás, ojo, yo le llamaría mártir de Alá, guarda, porque si no se genera la confusión. Pero esta es la realidad. Y puede haber muchos que estén de este lado, que si bien estén bajo el gran gobierno del rey en Jordania, pueden tener su corazoncito, sus raíces, sus parientes palestinos en el área de aquí. Y esto lo vamos a hablar en otro momento. Pero quería que quede claro, como situación general, quién es en definitiva Jordania. En las noticias generales, pues sí, estamos de fiesta, estamos celebrando, estamos recordando a Moisés, estamos recordando al pueblo judío durmiendo en las cabañas, pero no podemos ni más ni menos que entender que estamos en una realidad, y en esta realidad pues también ha habido en el día de hoy diversos ataques, ya hemos dicho, incluso un atentado o una intención de atentado terrorista, una eliminación de muchos miembros palestinos, probablemente, pero jamás, lógicamente, en la región de Samaria y Judea, que es como se llama hoy lo que antiguamente se llamaba Cisjordania, y se está viviendo este día a día. Nosotros tenemos esto que le llamaremos el día después. ¿Qué será el día después en la Franja de Gaza? Ahora que no está Sinwar, pues hay un sustituto. ¿Y quién será y cómo será? Pues como en los programas que aparecen, o cuando yo veía Batman de pequeñín, que decía, si quieren saber más, no deja de ver el próximo episodio de la apasionante historia que la voy a hacer
mañana a la mañana. Vamos a estar hablando un poquito de este desarrollo de Hamás, de la situación actual y sobre todo del día después. Puede haber influencias, puede haber intenciones que no las conocemos, vivimos el día a día, vivimos en nuestra realidad. Estaba hablando con una amiga y decía, pero decile a la gente de qué valientes que son los israelíes, porque yo ni podría pensar en una cosa así. Y me recordaba que el otro día estuve en el refugio porque lanzaron 181 misiles balísticos, de los cuales no podemos dejar la realidad. Pero cuando terminó, le dije al pizzero, ya que no me pusiste la pizza en el horno, pues vamos a comer. Estoy muy orgulloso de mi pueblo, el pueblo que entiende que mismo que hay una realidad como la que tenemos, podemos salir a la calle. ¿Que estamos limitados? Claro que sí. ¿Que estaremos cuidando y depende en qué región? Mira qué interesante, porque justamente en el área aquí abajo del Mar Muerto hay hoy, mañana y pasado seguramente muchísimos israelíes que están aprovechando el clima bonito, el Mar Muerto y toda esta región. Hay 2 centros hoteleros maravillosos. Se le estarán pasando bomba. ¿Por qué? Porque están apartados de la región, ante todo, de la región más problemática, pero en segunda instancia, porque se vive el presente. Pero estoy segurísimo que a todos y a cada uno se les dijo, en caso de alarma, en caso de esto, en caso de aquello, tendrán que 1, 2, 3 y 4. Esta es nuestra realidad, este es nuestro hoy día. Mañana les sigo contando sobre qué va a pasar o qué está pasando o qué se está planeando en esto que le daremos a llamar el día después. No quiero dejar de desearles un Shabbat Shalom, un excelente, ¿no? Un excelente fin de semana. Espero que en vuestros países tengan el clima tan bonito como estamos. Aquí en Jerusalén ha bajado la temperatura, así que las noches agradables de Jerusalén, y cuando vengan a visitar y cuando estemos haciendo turismo, van a adorar este clima en los meses de octubre y noviembre. Es lo mismo que en marzo, abril, en las noches, siempre muy fresco, muy agradable y digno de pasear. Sí los espero. Yo sé que todavía estáis un poco con el freno de mano y los entiendo. Porque de venir a visitar Israel, pues no estaría en todos los lugares y no con toda la confianza y no con toda la tranquilidad y no todas las compañías aéreas están llegando. Yo lo sé, yo lo entiendo y me muero por esperarlos y me muero por verlos y que conozcan mi país, que es un poquito el país de ustedes, en un lugar del corazón. Todos sois, o muchos de ustedes que creen en Dios, sois un poquito parte de ese Jerusalén. Así que no dejemos de decir que Am Israel Hay, el pueblo de Israel está vivo. No olvidemos que Yahad Menatzeach, que juntos venceremos. Y no olvidemos decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Que sea un hermoso fin de semana y un Shabbat Shalom. Por cierto, estaba editando el video y justo me doy cuenta que está faltando un detalle que es fundamental. Y es un gran orgullo que tenemos con el país vecino de Jordania y en su momento con el gran rey Hussein, donde en 1994 firmamos un acuerdo de paz. Así que, como países, somos países amigos. A ellos les ha servido enormemente y a nosotros también. Muchas industrias israelíes incluso están en Jordania. Si me preguntas si eso les puede llegar a generar un inconveniente o convertir al país en enemigo, la respuesta es como país no. Pero no significa que pudiera haber, así como en otros lugares, palestinos pro Hamas o contra Israel o contra el pueblo judío.
No quería que les falte este detalle que consideré fundamental. Shabbat Shalom.